Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, Carmen. Bueno, feliz es poco de poder estar aquí en este ratito a compartirlo contigo. Para mí es un regalo, pues, tu alegría, tu sonrisa y todo lo hermoso que el Señor está haciendo a través de tu ministerio, que está dando tantos frutos y que está on fire. Ay, Dani, me vas a hacer llorar y todavía no hemos empezado a hablar. Todo sea para su gloria. Y bueno, eres una invitada de lujo, eres una invitada especialísima y quiero que sepa que este es el primer video que voy a montar en mi canal de YouTube, porque aunque no lo sepas o no sé si te lo he dicho, pero contigo empezó todo. Fue a través de ti que Jesús me dio un mensaje que iluminó mi vida y que hizo que yo encarnara la fe de una manera, de esta manera tan bonita que me permite llegar pues a otros. Y primero quiero que nos cuentes quién eres tú, Dani. Claro que sí, Carmen. Bueno, mi nombre es Daniela Párraga, tengo 37 años, vivo en Miami, pero soy venezolana, estoy acá desde hace 9 años y digamos que nací de nuevo hace 7 años que me encontré con el Señor. Crecí en una familia católica por tradición, pero no era practicante ni había ningún tipo de relación con Jesús anteriormente. Y pues hace 7 años llegué aquí a un grupo de jóvenes en una situación que mi vida estaba en un hueco, en un pozo, quizás como hemos llegado a muchos. Y pues ahí fue el encuentro y desde ese momento pues mi vida cambió por completo. Hoy en día sirvo en el grupo de jóvenes de la parroquia, pero también trabajo en el Instituto Pastoral del Sureste, que es el CEPI, que creo que ya muchos lo han podido conocer. Y pues nada, siempre trabajando para el Señor sin parar, porque como dice la palabra, mi padre nunca para de trabajar. Qué belleza. Dani, sabes que yo cuando, al igual que tú, nací y crecí en una familia católica. Bueno, sí era practicante, pero realmente encarné mi fe cuando conocí la teología del cuerpo. Y yo recuerdo que cuando conocí la teología del cuerpo, lo que me llamó la atención fue, yo estaba escuchando un podcast y en el podcast Gustavo empezó el podcast diciendo que bueno, que la teología del cuerpo responde dos grandes preguntas. San Juan Pablo II, a través de la teología del cuerpo, responde dos grandes preguntas. ¿Quién soy y a qué estoy llamado? ¿Cómo estoy llamado a ser feliz? Y esas dos preguntas, yo recuerdo que yo estaba con los auriculares en un lado y fui corriendo a ver mi teléfono a ver quién era esa persona que estaba diciendo eso y cómo esa persona me podía decir a través de la teología del cuerpo quién yo era y cómo podía ser feliz. Y bueno, así pues comencé a estudiar la teología del cuerpo y luego en un retiro muy especial que cambió mi vida, yo entendí quién era, pero y entendí mi historia y entendí, bueno, esa parte fundamental, ¿no? De mi vida. Pero luego de eso, tú a través de una charla me enseñaste de cómo estaba yo llamada a ser feliz. Y yo siempre digo que sanar me hizo amar más, Mm, pero saber cómo estaba yo llamada a ser feliz me hizo vivir en libertad. Y te lo wow. digo con un nudo en la garganta porque realmente fue algo, un antes y un después en mi vida. Y yo recuerdo que después del retiro te escribí y te di las gracias porque fuiste pues ese instrumento que usó Dios para llenar mi vida de luz. Y yo quiero llevar luz también y que todas las personas que nos escuchan puedan saber cómo tú trajiste esa luz tan grande a mi vida. Y en ese momento tú me hablaste de las vocaciones y de los carismas. Y entonces eso quiero que nos hables hoy, que nos expliques hoy. Qué linda, Carmen, de verdad.
escucharte me lleva justo a ese momento en donde estábamos en ese retiro y que tú te paraste a participar y era como fuego hablando, que todo el mundo se reía, pero era por como un gozo que salía de ti y que todo el mundo podía percibir. Y eso es a lo que estamos llamados, ¿no? Yo digo siempre, bueno, que gracias a Dios y que todo lo que pasa y lo que pueda pasar a través de lo que yo pueda hacer, pues siempre obviamente es para mayor gloria de Dios, pero también es porque en ese momento yo respondí a un llamado. Hay muchos llamados, todos tenemos un llamado, por supuesto. Todos tenemos un llamado particular, todos tenemos un llamado único, todos tenemos un llamado irrepetible y somos irreemplazables en ese plan perfecto de Dios que necesita nuestra respuesta para que ese llamado pueda ser completo. Porque más nadie puede responder ni por mí ni por ti. Lo que yo tengo para dar no lo puedes dar tú y lo que tú tienes para dar no lo puede dar más nadie. De la manera en que tú lo das es completamente diferente a la que otra persona lo puede dar. Entonces, entrando ya como en materia de todo esto de los carismas, de los dones, que creo que hoy en día se está haciendo como más conciencia de lo que es realmente y de la importancia que tiene en quienes caminamos con Jesús de una manera intencional, como discípulos intencionales, pero también como un llamado a despertar a aquellas personas que todavía por miedos, por heridas, por un montón de cosas que a veces pues nos determinan, se cohíben de recibir ese regalo tan hermoso y tan precioso que es cada una de sus vidas para los demás, cada una de sus vidas para la iglesia. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber antes de hablar de los que son los dones y los carismas, tenemos que hablar también de discernimiento para poder llegar a descubrir qué son esos dones y qué son esos carismas que el Señor me ha dado a mí de manera particular en una cajita completa para poder yo responder un llamado, ¿no? Y el discernimiento es pues ese proceso, es una palabra creo que todos le tenemos miedo en algún momento, sobre todo cuando nos encontramos con el Señor es una palabra que tú escuchas discernimiento y ya, si eres mujer, dices, no, yo no quiero ser monja. O si eres hombre, dices, no, yo no me quiero ir al seminario. Y Pero va bueno que lo mucho más allá. aclares. Ajá. Sí, va mucho más allá de eso. Y lo digo por experiencia porque a mí también me pasó al principio. Pero el discernimiento es simplemente un proceso que vivimos y que tenemos que hacer para poder reconocer lo que Dios quiere para nosotros, la voluntad de Dios en nuestras vidas. San Ignacio de Loyola lo dice de una manera hermosa y es poder reconocer los movimientos del alma, los movimientos del corazón, para saber distinguir la voz de Dios, para poder responder a un propósito del cual estamos llamados a vivir. Porque nuestra llamada a vivir es con el propósito de ser instrumentos de Dios y de evangelizar. Ese es como nuestro llamado principal que tenemos todos, ¿no? Y ¿Y bueno, en esto, cómo dime, podemos dime. entrar a ese discernimiento? O sea, ¿hay Primero, algunos pasos que tú nos sí, podías recomendar para empezar un discernimiento? sí, primero, bueno, creo que es indispensable tener una verdadera relación con el Señor, porque si no, va a ser muy fácil confundir las voces que vamos a discernir, ¿no? Y va a ser un poquito más difícil poder oír con claridad qué es lo que Dios me está diciendo. Que ya de por sí, teniendo una relación es difícil, ¿no? No crean que el discernimiento es como que, bueno, hoy me toca discernir esto. No, no es así de fácil. Es un tema que lleva a una profundidad tal que te cuestiona, que te hace mover muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso para un buen discernimiento o para poder tener un discernimiento, digamos, genuino, auténtico, que no sea adornado, es tener una verdadera cercanía y una verdadera relación de amistad con Jesús. Te cuento así como rapidito, hace un tiempo, porque también creo que cuando uno se encuentra con Jesús, hago paréntesis, es inevitable no discernir la vocación, porque voy así rapidito como a explicar un poquito sobre el llamado, o sea, ahí está el discernimiento vocacional para saber cuál es mi vocación, si es religiosa, sacerdote, en el caso de los hombres, si es al matrimonio, hay hombres y mujeres que se han consagrado sin casarse, o sea, sin estar en una orden. En fin, es como el llamado particular
para responder a una vocación particular, ¿no? Pero Ok. también está el llamado, digamos, como que general, el llamado que tenemos todos como bautizados católicos. Y es el llamado a ser ese instrumento de Dios para evangelizar, para llevar su palabra, para mostrar al otro el amor de Jesús, ¿no? Como Jesús vino a completar esa misión de Dios de mostrarse al mundo, que Ujú. lo hizo a través de su Hijo Jesús de una manera completa y perfecta, pues nosotros estamos llamados a ser esa imagen de ese Jesús que vino a hablarnos de Dios para el resto del mundo, ¿no? Uf, qué belleza eso, Es, Dani. Qué es espectáculo. como lo que recibimos en nuestro bautizo, es Sí, como, te explota la cabeza, ¿no? qué Es belleza. precioso. Y bueno, dentro de ese llamado existen digamos, como varios pasos que hay que ir dando, o al menos así ha sido en mi experiencia. Y digo esto porque cada quien tiene un proceso diferente y eso es muy importante saberlo, sobre todo en este tema de cuando entramos a discernir, ok, el Señor me ha llamado y qué me ha dado, cuáles son mis dones y mis carismas, porque tendemos mucho a compararnos con otras personas o ver lo bueno que está haciendo el otro o ver lo cómo le está haciendo el otro y frustrarnos porque a mí no me está saliendo así, en fin, me desvié un poquito de la pregunta No, no, está principal. perfecto, está perfecto. Bueno, otro, digamos como que otro pasito para el discernimiento, y lo digo, repito, desde mi experiencia, es también entrar en un proceso de sanación. Creo que es, o sea, indispensable poder eh, exponernos a la sanación para poder saber verdaderamente quiénes somos. Tú lo decías al principio, con la teología del cuerpo, San Juan Pablo II propone responder a estas dos grandes preguntas. ¿Quién soy? Porque si no sé quién soy, es muy difícil saber lo que Dios quiere para mí. Porque voy a discernir una voz que me habla, pero no sé para qué me habla, no sé a quién le habla, porque dónde estoy, quién soy, para qué Dios me quiere aquí. Pero si no vivimos esos procesos de sanación, va a ser un poquito más complicado. No, no imposible, porque para el Señor no es imposible, ¿no? Pero sí va Claro, a ser un poquito pero si más tienes complicado. heridas fuertes, muchas veces, la mayoría de las veces, vives a través de esas heridas y vives siendo quien realmente no eres. Y es sanando esas heridas donde tú realmente puedes explorar cuáles son esos dones y carismas que tú tienes. Totalmente. Yo siento que es, y me pasó cuando yo empecé a discernir mi vocación, era como tener capas sobre esas cosas que el Señor me quería revelar, que no me permitían verdaderamente verlo y que me llevaban a todo lo contrario de lo que Dios quiere para mí. Era perder la paz, era frustración, era impaciencia, era como que yo quiero una respuesta ya, 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 ya. Y en esa impaciencia, si no tenemos, y aquí voy a otro paso importante, creo que dentro de un discernimiento, de un buen discernimiento, que la compañía, el acompañante espiritual, Mm. que camine con nosotros, que no nos va a dar la respuesta de lo que el Señor nos está pidiendo o a lo que nos está llamando, pero que sí nos va a ayudar a iluminar aquello que no somos capaces de hacerlo solo. Y a mí, particularmente en mi discernimiento vocacional, pues fue una clave muy, muy especial, a pesar de que la respuesta, digamos, final la dije yo sola, como que fui caminando con él y al final fue como tratando de responder un llamado que a mí no me están haciendo. Y ahí era la frustración, y ahí era la rabia, y ahí era la impaciencia, y ahí era yo me quiero ir a cualquier orden. Yo estaba, ya, yo decía, yo me voy de monja, yo ya estoy lista para ser monja. Y a todas estas todavía no conocía esto de los dones y los carismas, y de cómo no tengo que ser monja para responder a un llamado especial y Pero para que ¿cómo tú lograste o de qué manera tú reconociste esa voz de Jesús, que era diferente a tu voz interna? correcto. Fue un proceso largo que me llevó a sanar, primero, como ya te lo había comentado, a fortalecer mi relación con Jesús, a buscar ayuda en mi director espiritual. Y fue un proceso que no estuvo, o sea, al principio yo quería como que tiene que ser mi ritmo.
a este ritmo, voy a recibir la respuesta. Me voy a exponer a estos lugares, al Santísimo todo el día, a estar en un campo, en un parque todo el día, a esperar que me respondan. Y fue Sí. de la manera más sencilla que puede haber en la vida. Yo siento que mi relación con Jesús es muy sencilla, no que le falta sazón, sino como que es muy cercana, ¿sabes? Como que no está muy Es muy adornada. honesta, es simple, no le hace Exacto. falta protocolo. Exactamente. Y un día, ya luego que había como, digamos, culminado el proceso formal de acompañamiento, de ir a grupos con algunas hermanas religiosas, estaba manejando mi carro, iba por la autopista y sentí en mi corazón algo tan fuerte, pero tan fuerte, que fue como una certeza que no venía de mí, que era como que tu llamado es a ser mamá, es a ser esposa, es a tener una familia, y después fueron pasando cosas que me fueron confirmando esa respuesta que yo sentía en mi corazón que venía del Señor, que no venía de mí, porque fue como un momento que yo no la estaba esperando ni la estaba anticipando. O sea, fue como vino, llegó. Y creo que ese es otro paso importante en el discernimiento, ¿no? Ya luego que entras en un proceso de sanación, que como que te haces más cercana a Jesús, obviamente tratar de estar más en unión con Él a través de la Eucaristía, buscar un acompañante espiritual, pero lo más importante creo que es dejar a Dios ser Dios, que tanto nos cuesta. Para mí fueron como 3 años de lucha que yo no lo dejaba hacer en nada. Era como que yo quiero tener el control de todo, de hasta de cómo me vas a responder. Y fue completamente diferente. Y en el momento en que yo solté, ahí vino la respuesta. Y que viene con otras luchas adelante. No es que ya tienes una respuesta, todo es lindo y bello. No, han pasado muchos años, todavía no me he casado, todavía no he tenido hijos, pero el conocer este tema de que el Señor me dotó para yo poder responder el llamado de amar, el llamado de salir a hablar de Él en mi trabajo, en el supermercado, a dar testimonio de Él, pues fue como, wow, fue, ok, esta es otra etapa completamente nueva para mí, necesito meterme de lleno para saber qué es esto. Y pues ahí me encontré con este tema pues, indagar un poquito más en qué eran esos dones y esos carismas. Hasta el momento yo era como que, bueno, sí, los dones del Espíritu Santo, los que todos conocemos, pero había algo más allá, ¿no? Los carismas, yo pensaba que era otra cosa, o sea, uno siempre cree que un carisma es la manera de ser de alguien, que era, ay, ella es carismática, ay, no, ella Carisma. Tienes un carisma. Y tú, Sí, sí, pero qué ella, carisma, pero es un carisma que tiene ella. Pero qué exactamente. carisma, no sé, pero es un carisma que tiene Tiene una cosa, algo una que la cosa, hace. algo. Bueno, cuando yo descubro como que están estos carismas, ¿verdad? Como que yo no los tengo que salir a buscar a ningún lado porque ya están en mí, ya están en mi corazón. A lo que a mí me bautizaron cuando yo tenía 6 meses, era una bebé, o sea, 6 meses después que nací me bautizaron. Pero hice mi confirmación apenas hace 4 años, es decir, ya con conciencia de lo que estaba pasando en ese momento. Pero a lo que yo empecé a escuchar, empecé a leer, como que el día de tu bautizo te dieron un montón de dones y un montón de carismas que están ahí en tu corazón, están en tu corazón, Carmela, están en el corazón de cada una de las personas que está viendo este video. Y lo único que tienes que hacer es, primero, apropiarte de ellos, aceptarlos, porque a veces los ignoramos y se quedan ahí, porque más nadie puede venir a nuestro corazón a recibir ese regalo. Es un regalo que está puesto en nosotros, ¿no? Cuando yo supe como que, ok, tengo esto en mi corazón, pero ¿qué es eso? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo sé para qué son? Entonces, bueno, empezó como el caminar de saber para qué Dios me los había dado. Y empecé, fue muy lindo porque empecé a confirmar, descubrí, digamos, unas ciertas cosas que yo decía como que yo con esto, bueno, lo tendré que trabajar. Porque, bueno, esto es todo con un inventario que tú, Carmela, tuviste la oportunidad de hacerlo, un inventario
que creó el Instituto Santa Catalina de Siena. Es un instituto que acompaña, que está abocado a trabajar en descubrir junto a las personas, acompañarlas en el descubrimiento o en el reconocimiento de los dones y los carismas con los que hemos sido dotados. Entonces, después de este cuestionario, que luego podemos compartir cómo tienen acceso a la página, porque hay un montón de cursos espectaculares y pueden hacer allí su cuestionario. Después Acompañamiento, ellos ofrecen también acompañamiento ofrecen acompañamiento para poder al caminar con todo esto, discernimiento. Ujú. porque es un tema que suena como muy lindo y suena como, ay, que, pero es un tema que necesita este proceso de discernimiento, ¿no? Que requiere acompañamiento, que requiere pues sanación, que requiere un montón de cosas para poder no solo apropiarnos, sino responder de manera adecuada, ¿no? De poder amar en libertad, porque a la final todos esos carismas y todos esos dones han sido puestos en nuestro corazón para poder amar en libertad. Bueno, entonces hice este inventario, confirmé un montón de cosas que yo estudié comunicación social en Venezuela y yo lo estudié porque no sabía qué estudiar. Como que, bueno, yo no sé no tengo ni idea qué estudiar, voy a estudiar comunicación social, me quedé ahí, me gradué y siempre tuve como una pasión por el diseño, diseñar. No estudié diseño gráfico, pero bueno, se me daba. Y cuando hago estos cuestionarios, pues me doy cuenta de que los principales carismas que me salieron iban todos con la carrera que estudié, iban todos con el ministerio que estaba ejerciendo, que era el pastoral en el grupo de jóvenes, el de la creatividad, el de hacer cosas. Todo el mundo siempre decía, ay, no, es que tú haces cosas muy lindas de algo que no está tan bonito. Entonces, como que fue bonito confirmar a través de ese inventario que yo tenía el carisma pastoral, el carisma de la creatividad, del acompañamiento, varios carismas que aquí quiero hacer como un paréntesis importante, que si yo hubiese sido una persona que no hubiese estado expuesta a la sanación, estos carismas me hubiesen aumentado el ego y yo soy la mejor, o sea, tengo todo esto, una lista de cosas buenas y que son mías y que no las voy a repartir, ¿sabes? Ahora, Pero Dani, pero ya, dígame. disculpa, te interrumpo una pregunta. Estos dones y carismas los recibimos en el bautismo. Ajá, ¿y qué pasa en la confirmación? Lo recibimos en el bautismo y en la confirmación también. Y en la confirmación es como asumir en ese momento un compromiso con la iglesia De para trabajar salir, estos carismas. para salir a poner estos carismas y estos dones que el Señor nos ha dado al servicio de todos, a Ok, regalarlos, a donarnos, porque es ok, para eso son los carismas, para donarnos, ok. para ser don para los demás. Entonces, lo ideal es que al momento de nuestra confirmación, nosotros ya seamos conscientes de cuáles son nuestros dones y carismas. Sí, preferiblemente. Y Exacto. que, ojo, eso es súper importante para aclarar. Tenemos dones y carismas que vamos a ir descubriendo, que vamos a ir fomentando, que vamos a ir construyendo, pero no caben en una caja. O sea, no podemos decir, bueno, yo tengo este y este. No, porque no podemos meter a Dios en esa cajita. Dios es infinito y así como es infinito, y lo que nos da también a nosotros es infinito, ¿sabes? No, él no puede decir, te voy a dar, bueno, a ti te voy a dar, Carmela, 3 carismas porque tú sabes hablar en público, tú haces esto, tú eres chévere, tú te ríes, tú haces que la gente se ría. Estos son los tuyos. No, simplemente que con el tiempo, según también nuestras circunstancias de vida, nuestro estilo de vida, nuestro momento de vida, esos carismas van como floreciendo y van saliendo, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad que este camino sea un camino de toda la vida. Es un camino que se discierne toda la vida. El discernimiento no es para una etapa. Dani, y sabes que al principio tú hablabas del discernimiento vocacional de mamá o consagrada, o tal, y luego hablaste del discernimiento, también se llama vocacional. O sea, Eh, o sea, el discernimiento vocacional es cuando discernimos el llamado a qué vocación está invitándome Dios. ok. Y el otro discernimiento es para saber cómo estamos Dones y llamados. carismas. Exacto. Para reconocer
con lo que el Señor me ha equipado para responder al llamado. Bueno, y yo aquí quiero hacer un énfasis, porque mi gran luz fue, yo algo en mi corazón me decía, tú estás hecha para más, tú estás hecha para más, hay más. Y yo recuerdo, Dani, pero, o sea, que yo siempre le decía a mi papá, porque yo buscaba como maneras. Y yo recuerdo y le decía a mi esposo, con quien yo podía hablar, yo le decía, porque, ¿y qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer? Pero por mi fe, por la iglesia, por los demás, porque yo sentía una necesidad muy grande de llevar un mensaje, de ayudar, de contagiar mi fe. Y yo recuerdo que siempre yo recibía la misma respuesta. Yo tengo 3 hijos. Me decían, ¿qué más? Mm, Tienes 3 hijos. Sí, pero es que tú le tienes que responder a Dios con tus 3 hijos. Y es ujú, a través de tus 3 hijos. Y yo estaba encasillada en que ya mi vocación y mi llamado y mi propósito en esta vida era ser mamá de Miguel, Francisco y Santiago. Y punto. Y eso fue para mí la verdadera liberación y libertad, mm, cuando ustedes validaron en mí que sí, que había algo más para lo que yo podía mm, servirle a Dios. Y lo más hermoso de esto, que como yo lo confirmo y lo reafirmo y como Dios me lo valida, es porque este llamado que yo estoy teniendo ahorita de la evangelización digital, o sea, ha sido de gran bendición para mi vocación principal, que es la amén, de mamá y la de amén, esposa. Entonces, esto ha sido tan fructífero y le ha dado tanta gloria y gozo a mi hogar, a mi matrimonio y a mi maternidad, que es una validación muy grande de Dios de ese amén. más. Entonces, quería hacer este llamado para que, o sea, las personas que nos están escuchando, si hay mamás aquí, si hay abuelas, sí, o sea, porque claro, Dani es joven y fresca y chévere que ahorita, pero también habemos mamás, habemos abuelas, que no hay edad, Correcto. y no hay etapa, que en cualquier etapa y en cualquier edad y bajo cualquier vocación podemos tener la libertad y debemos tener la libertad de servir a Dios a través de esos dones y carismas. Amén. Y es hermoso porque lo que tú estás viviendo ahorita, por haber respondido, de verdad que para mí, y yo cada vez que te veo, se lo comparto a las muchachas y les digo, miren a Carmela, es como, ay, es un orgullo, Soy porque la como la verdad, hija de ustedes que sí, ya lo que somos hicimos. mamás espirituales. Y a la vez es tan bonito, porque es que Dios hace todo tan perfecto, de que tú puedas confirmar a través de todos esos frutos que está dando tu proyecto y a través de todos esos frutos que está dando tu sí a ese llamado, puedes confirmar que esos carismas que descubriste en ese momento son reales, o sea, que son tuyos y te apropiaste de esos carismas. Y eso es lo más hermoso. Y a la vez es como que nadie lo hace igual que tú. O sea, hay un montón de páginas de evangelización digital maravillosas y cada quien tiene su estilo, pero es que no es que cada quien tiene su estilo, es que cada quien está respondiendo a su carisma, con su carisma de una manera particular, individual, como Dios los ha sellado en su corazón. Y eso es lo más bonito del carisma. Y hoy justamente escuchaba a Monseñor Munilla hablando de cuando una persona es celosa del carisma de otra persona. Y decía como que tener celos de esa persona es no reconocer que esa persona también es don de Dios. Y es no reconocer que eso que tiene se lo dio Dios. Entonces, la importancia de la sanación, ¿no? Antes de pasar todo este proceso y de poner en práctica nuestros dones y carismas, es el reconocer que en el otro, o sea, así como lo vemos en ti tan fácilmente, porque es muy fácil verlo, está ese carisma que tú estás respondiendo de una manera espectacular, te está dando frutos, cumple como con todo ese ciclo de confirmar un carisma y no solamente para asumirlo y decir, bueno, este carisma lo asumo y sigo adelante. No, es porque lo asumes, pero también lo alimentas para poder Sí. crecer cada vez más en ese carisma. E incluso hay carismas que quizás son más notorios que otros, pero todos son igual de fructíferos. Ujú.
todos dan fruto. Correcto, Hoy, correcto. hoy mi hijo del medio me decía, mamá, tú sabes que los niños populares, entonces yo creo que estoy en el grupo de los populares, y yo, pero ¿qué son los niños populares? No, los cool, y yo, pero ¿qué tienen esos niños que no tienen los otros? Ujú, Entonces dice, bueno, pero es que no son tímidos, mm, se hacen notar, ¿me entiendes? Todo el colegio los conoces. Yo, pero eso no significa que sean más cool que los otros. mm, Y eso recordé esa anécdota de hoy con esto de los carismas, porque le explicaba ujú, que todos somos talentosísimos y que ujú, todos tenemos carisma y que todos somos súper cool, ujú. pero no todos de la misma manera, pero Correcto. que todos somos importantísimos de la misma manera y todos somos necesarios de la misma manera. Y creo que esa es una de las luchas más grandes que hoy podemos vivir como sociedad, ¿no? El que todos queremos ser como la persona que tiene 2 millones de seguidores en Instagram y cómo se viste y cómo habla y cómo se corta el pelo y cómo, o sea, queremos ser como fotocopias. Es como, no estamos llamados a eso. O sea, tenemos tantas cosas valiosas en nuestro corazón que nos pueden hacer tan únicos si nos apropiamos de eso. Pero bueno, eso es otro tema. No nos podemos desviar. Es otro episodio. Ese es otro episodio. Pero bueno, los carismas, de verdad descubrir esto para mí ha sido muy bonito también. Y no te niego que obviamente siguen, porque cada vez que hablamos de esto, es tan bonito y es tan emocionante que suena como fácil. Sí, Y no es fácil, como decíamos hace un rato, no es fácil, se siguen luchando con un montón de cosas más. Yo te comparto una anécdota de cuando regresamos del Congreso Eucarístico. Yo tenía mucho tiempo que no estaba como en una verdadera intimidad con el Señor, así que yo lo sentía que estábamos los dos, a pesar de que había 60.000 personas en un estadio, ¿no? Fue como, fueron, las noches de oración fueron muy especiales. Y me cuestionaron mucho, porque claro, tenía mucho tiempo sin estar tan expuesta, porque entre el trabajo, o sea, trabajo para Dios literalmente, luego del trabajo salgo a clases, la maestría también es estudiar de Dios, y es como todo el día escuchando de Dios y hablando de Dios, que empecé a dejar de hablar con Dios. Y fue, o sea, y yo lo iba sintiendo, como que mi corazón se iba apagando, se iba apagando, se iba apagando, tenía ratitos de oración, iba al Santísimo, la misa, pero no era lo mismo, no era como esa intimidad verdadera que yo había tenido desde hace ya 7 años. Y en el Congreso fue tan especial y fue entrando en esa intimidad que pude cuestionarme otra vez, ¿quién soy? ¿Para qué me quieres? Porque sí, es una pregunta que nos tenemos que hacer, digamos, una vez para empezar a trabajar en todo lo que es nuestro proceso de sanación, discernimiento, carisma, todo esto que venimos hablando. Pero creo que es una pregunta que nos tiene que seguir interrogando todo el tiempo. Para mí, ese encuentro en intimidad con él fue como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Quién soy? Y llegué aquí como que se me hubiesen caído a palo, o sea, llegué como revuelta, yo solamente quería estar en el Santísimo, solamente quería estar en misa. Yo decía, Dios mío, necesito entrar otra vez en esa intimidad para poder responderme otra vez todas estas cuestiones que están surgiendo en mi corazón. Pero al tener la herramienta del discernimiento, pude entrar y empezar a reconocer esas emociones, como decía San Ignacio, esos movimientos de mi corazón, ¿no? Y otra vez empezar a reconocer todo eso que el Señor ha puesto en mi corazón, todo eso que Él me ha dado, todo ese llamado que me está haciendo. Y que bueno, poco a poco, otra vez ahí vamos, retomando terapia. Es un proceso que no termina. O sea, discernir los carismas, los dones, es un proceso de toda la vida, porque van y, surgiendo nuevas necesidades y nuevas circunstancias. y también el proceso de sanación de las heridas tampoco termina nunca. Nunca. Ya puedes haber discernido dones y carismas y viene y sale una herida. Ujú, Tenemos que volver a ese proceso de sanación, porque entonces correcto, puede volver a entorpecer ese camino. Y a totalmente. mí me pasó en estos días que yo decía, pero esto, o sea, si yo estoy tan clara en este mensaje, ¿por qué me sigue doliendo? Mm, Y ahí encontré
otra vez una herida. Mm, Entonces, qué importante siempre estar atentos, sí. atentos y siempre estar en esos momentos solas y de intimidad. Jesús mismo siempre se apartaba para hablar con su Padre Ujú. y era periódicamente que lo hacía, lo necesitaba para ser uno con su Padre. Entonces, es importante siempre volver a la oración íntima. Ujú. Sí, y reconocer que todo es don y todo es gracia. O sea, al reconocer eso, te tienes que exponer a lo que te da la gracia, porque si no, vas a seguir como andando por el mundo haciéndote las mismas preguntas todo el tiempo. Y puedes pasar toda la vida haciéndote las preguntas. Y sí, te puedes, digamos, casar, tener hijos, un montón de cosas que, digamos, son lo normal, ¿no? Entre comillas. Pero qué chimbo es vivir con esas preguntas toda la vida en el corazón. Yo no, yo honestamente, yo no podría. Para Claro. mí, esa noche de adoración fue como muy, muy, muy fuerte, pero yo siento que me cambió la vida porque me aterrizó otra vez a, tienes que volverte a preguntar, tienes que volver a ver lo que está pasando en tu corazón. Yo dije, ¿será que otra vez me están llamando? ¿Será que me voy de monja? Pero fue un momento de crisis, todo bien, seguimos con el llamado. Mira, ¿y volviste a discernir o no? Empecé como a buscar, ahorita no tengo guía espiritual, entonces me está costando conseguirlo y empecé como a buscar desesperada, pero era como un desespero de que yo no, yo necesito ya, ya, yo le decía, Señor, ya, yo voy a responder algo, tú me estás llamando porque yo ya, yo no, no puedo seguir así. Pero bueno, poco a poco me fui como calmando, o sea, fue como relájate, o sea, cálmate, Daniela, no te puedes poner así. Dani, y tú, o sea, ¿por qué tú no, por ejemplo, por qué tú no mantienes el mismo guía espiritual de siempre? ¿Porque se fue de parroquia, por algo así, o porque tú decidiste no continuar? Sí, porque se fue del país. Ah, ok, Lo mandaron a otro país. Entonces, bueno, la demanda de guía espiritual en Miami es bastante grande y hay mucho trabajo. La verdad, las parroquias aquí son muy movidas y los gloria a Dios. sacerdotes, gracias a Dios, los sacerdotes de verdad que tienen mucho trabajo. Entonces, eh, encontrar un asesor, un director espiritual es un poquito complicado, no por nada malo, sino porque gracias a Dios hay mucho trabajo, entonces se hace un poquito difícil. Pero bueno, otra recomendación que les quisiera compartir es, primero, orar la persona que Dios quiere que te acompañe en el camino, ¿no? O sea, por ese director espiritual, que puede ser un sacerdote, puede ser un director espiritual certificado, puede ser alguien que tú sepas que tiene Una religiosa. Mi una directora religiosa. espiritual es una hermana consagrada y vive en Madrid. Oh, wow. Ok. Porque ellos Exacto. vinieron y yo hice el retiro de los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola. Okey, Y ahí pues fue un claro. regalo de Dios para mí tenerla. Y fíjate qué belleza que justo después hago teología del cuerpo. O sea, Wow. Es que todo es un me orden. preparó de una manera tan bonita. Sí, Dios tiene un orden perfecto para nuestras vidas, pero necesita nuestra respuesta, Es porque así, porque si no se queda el orden frío sin asumirse, y es nadie lo puede asumir por nosotros. Pero sí, es orar por el director espiritual para que Dios te lo ponga y pueda uno reconocerlo. Y también que sientas esa confianza de poder compartir con esa persona lo que está pasando en tu corazón. Ojo, no es una terapia psicológica, porque a veces tendemos a confundir, ¿no? Un director espiritual no es un psicólogo. Bueno, el padre puede ser psicólogo o un psicólogo puede ser acompañante espiritual, pero la idea de una dirección espiritual no es una terapia psicológica. no, Entonces, eso sí es importante aclararlo. Y nada, ahorita estoy en oración por mi director espiritual. Tengo uno en la mira, pero todavía, todavía estamos todavía trabajando no en se lo he eso. propuesto. Todavía estamos trabajando en eso. Pero sí, es bien importante el siempre estar atentos a los movimientos de nuestro corazón, eh, para poder asumir ese llamado de la manera en la que se nos está haciendo, que es grande aun cuando sea en lo pequeño, porque quizás nuestro sí va a beneficiar hoy a una persona, pero esa persona es lo único que le importaba a Dios en ese momento. Es así. Oye, te Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Podemos nosotros
a través de cualquier profesión que tengamos, donarnos con nuestros, o sea, donar nuestros carismas, o por lo menos, o sea, o es importante escoger esa profesión por los carismas que ya reconocemos. Bueno, ¿Me yo creo explico? que sí te entiendo. Yo no tengo la respuesta al 100, pero yo creo que es importante, y que siempre de alguna manera está alineado, ¿no? Lo que elegimos estudiar, si ha sido una carrera procesada y pensada y discernida, a lo que el Señor nos ha dado. Por lo menos, la persona que es médico, cuando hace ese inventario, los carismas que le salen son siempre de servicio, de entrega. eh, es importante. Yo este inventario se lo recomiendo a los jóvenes que están en esa búsqueda de qué voy a estudiar, qué voy a hacer, pero es importante entender que esta lista no es, para nosotros, ¿cómo me explico? Estos carismas no son para nosotros, descubrir qué vamos a estudiar, Ok, porque el propósito de esos carismas son muy diferentes a lo que es un talento. Es ok, decir, te lo voy a explicar con un ejemplo. Un cantante llena un estadio, va un montón de gente, él está ahí ejerciendo su talento a todo lo que da, el estadio está a reventar, la gente está emocionadísima, todo el mundo canta la canción, termina el concierto, pero la gente se va igual que llegó. Disfrutó su concierto y se fue. En cambio, te lo pongo como otro ejemplo de algo que pasó. En una adoración, uno de mis mejores amigos estaba en su etapa final de discernimiento para entrar a una orden religiosa, pero todavía le quedaba en su corazón un poquito de duda de si es sí, si es no. Fue a una adoración que hacemos el último jueves de cada mes en nuestra parroquia, los jóvenes, y una de las muchachas cantó una canción, y hago otro paréntesis aquí. Ella solo canta esa canción sola. El resto es con todo el grupo. Hay cantantes que tienen 3 canciones, 2 canciones. Ella solo canta esa canción. Ella cantó esa canción y él sintió un movimiento tan fuerte en su corazón que lo llevó a decir sí. Esa noche él decidió, uy, mira, todavía se me eriza la piel. Esa noche él decidió que él se iba a ir a la orden. Y gloria a Dios, hoy tiene ya 4 años en la orden religiosa, ya tiene otro nombre, Brother Juan Francisco, es franciscano. eh, y es hermoso poder imaginarte la capacidad que tiene un carisma asumido, qué belleza. vivido y puesto al servicio de los demás para cambiar la vida de otra persona a lo que Dios quiere. Porque, Claro. porque esa es la diferencia entre un talento y un carisma. El carisma es para ser usado como instrumento en el propósito de Dios en la vida de los demás. En cambio, el talento está, y creo que se complementan, ¿no? O sea, esta Claro. muchacha tenía el talento de cantar, pero se hizo don y se hizo carisma al momento de tocar el corazón y transformarlo para la obra de Dios. Y es ahí entonces donde entendemos que realmente el uso de tus carismas es lo que tú puedes vivir el propósito de tu vida, es lo Exactamente. que realmente le da un propósito a tu vida. Exactamente, Claro. completamente Ay, cierto. qué belleza. A mí este tema me apasiona demasiado, Dani, Sí. porque es que imagínate una sociedad donde todos Ujú. conociéramos y reconociéramos nuestros dones y carismas y Correcto, viviéramos al servicio de esos dones y carismas. O sea, completamente. Sería el mundo ideal. todos amaríamos en libertad. Ujú, Sería el mundo sí. ideal. Y ahí es a donde voy en lo que decíamos hace un rato, de que a veces encasillamos de que eso es solo para la gente que cumple, un papel en una vocación, o sea, el sacerdote, la monja, la religiosa o la familia. Y es que todos estamos llamados a ser, o sea, necesitamos políticos que se reconozcan, primero, que reconozcan su identidad como hijos o hijas amadas de Dios, porque eso es lo que te lleva al resto. Si no te reconoces así, es muy difícil reconocerte dotado de un montón de carismas que pueden transformar la vida de los demás. Entonces necesitamos doctores, necesitamos políticos, necesitamos, abogados, necesitamos profesionales, gente, mamás, papás. Necesitamos que el mundo entero se reconozca como hijo amado de Dios, hija amada de Dios, para poder
apropiarse de este regalo y que este regalo empiece a dar frutos. Claro, yo puedo hablar de esto 1000 horas, pero para Sí, concluir, yo también, tranquila. se me fue la idea. Para concluir, qué bonito y qué importante, y creo que debemos resaltar que todos, independientemente de la profesión que tengamos, si lo ponemos al servicio de Dios, esa profesión y ese oficio forma parte de tu propósito en la vida. Entonces, hacer del oficio tu propósito es lo que estamos todos llamados a hacer, independientemente, porque yo recuerdo que he escuchado mucho que, claro, luego que vivimos o tenemos vivimos una conversión fuerte, nos queremos despojar de todo y volcarnos a Dios. O sea, yo después que encarné mi fe, o sea, yo no quería ni ser esposa ni más, yo quería irme a darle gloria a Dios y pasar todo el día rezando y en intimidad con Él, porque era lo que me Claro, daba plenitud. claro. Pero tenemos que reconocer que es a través de nuestras vocaciones Mm, que nosotros pues le estamos sirviendo y nuestra vida tiene propósito y que no correcto. importa la profesión que tienes, tú tienes la fortuna y la gloria de trabajar literalmente para Dios. Ujú, Pero el ingeniero que construye una calle, el que construye la correcto. casa, el médico que sana, la maestra que enseña, qué importante las maestras, o sea, todos Totalmente. en el oficio que tengamos, podemos ejercer nuestra vocación y tener propósito en nuestra vida. Y antes de trabajar para Dios, yo desde que me encontré con Él soñaba trabajar para Él. Y no se me daba, pasaron 5 años de que no se me daba y trabajaba en trabajos normales. Trabajé en una oficina como office manager, trabajé en una fábrica de cosas para flores y plantas, o sea, trabajos que nada que ver. Pero de cada trabajo, o sea, yo la verdad, uno de mis santos favoritos es San José María de Escriba, ¿no? Y él habla de la cotidianidad de Dios Lo y iba a la cotidianidad. mencionar ahorita. Ujú. Y en cada trabajo, yo de alguna manera, al principio no intencional, y después que veía a la gente como interesada, siempre hacía algo como más intencional. De cada trabajo, por lo menos del último trabajo que tuve, una compañera que quiero muchísimo, eh, se interesó en bautizar a su bebé. Tenía 3 hijos y ninguno estaba bautizado y bautizó a la chiquita porque me pidió que por favor la ayudara, hicimos todo. Del otro trabajo, una de las muchachas llegó al retiro y ahora tiene un caminar hermoso. O sea, no tiene nada que ver con que yo vaya a ser monja, es mi propósito de vida. Es el llamado que cada uno de nosotros tenemos en donde estemos y que más nadie puede responder. Que donde estamos es donde Jesús nos necesita. Amén, amén. Sí. Ay, Dani, qué belleza. Dani, tú me tienes que prometer aquí en público que me vas a dar parte 2 y parte 3, las que sean No, necesarias. yo feliz. O sea, yo al principio digo, no, a mí no me gusta hablar, pero mentira, me encanta. Tienes que reconocer ese don, ¿oíste? Sí, 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 definitivamente. Es que siempre me da nervios antes de empezar, empiezo, ay, ¿por qué dije que sí, qué nervios, qué tal? Y después digo, bueno, no, esto no es mío, esto no es para mí. Me pongo nerviosa, gracias a Dios, porque si no me pongo nerviosa me preocupo, porque creo que me la sé toda y no. Entonces, bueno, cuando quieras, aquí estoy. Ay, Dani, gracias, Dani, gracias. Bueno, Dani, te bendigo y agradezco tu vida siempre, siempre que puedo y sigue en este caminar tan hermoso, porque sí, soy tu hija espiritual y te tienes que sentir Eh. orgullosa y responsable también. O sea, que si alguna vez tú ves algo que yo estoy diciendo que no está bien, también te llamado a la corrección y a todo, ¿no? Porque Amén, todo lo que queremos es, y qué bonitas son las amistades santas. amén, así es. Las Yo amistades aprendo, todos los días aprendo de ti. Qué bella, mi Dani, gracias. Dani, te quiero mucho Yo y nos vemos también. en un próximo episodio. Seguro que sí. Y muchas, muchas bendiciones para este proyecto. Amén, amén. Gracias, mi Dani, feliz noche.